En esta sesión hablaremos de la relación que existe entre el ahorro, la inversión y la renta. Empecemos diciendo que la renta que se genera en un país se destina una parte al consumo y otra parte al ahorro. Eso normalmente lo identificamos en una ecuación donde el ingreso, Y mayúscula, es igual al consumo, C, más el ahorro, A. El ahorro generalmente se utiliza para adquirir nuevos bienes a futuro, es decir, que el ahorro resulta fundamental para poder financiar las nuevas inversiones. Por lo tanto, para que un país pueda invertir más, debe consumir menos y ahorrar una parte mayor de la renta. A esto es a lo que denominamos el costo de oportunidad del consumo presente que hemos visto en otras sesiones. El incentivo principal para que estemos dispuestos a ahorrar más es la tasa de interés. Bajo este supuesto podemos decir que el ahorro es una función creciente de la tasa de interés, es decir, a mayor tasa de interés, mayor ahorro y viceversa, tal como lo podemos observar en el gráfico en pantalla. Bajo el supuesto de que lo que se ahorra se utiliza para nuevas inversiones, si en la economía no existieran restricciones a la tasa de interés, esta se ajustará para lograr que todo lo que se ahorra se pueda invertir, de tal manera que lleguemos a la igualdad ahorro igual a inversión. Esta igualdad resulta fundamental en el análisis económico, pues en ella radica la posibilidad del crecimiento económico, ya que aquella parte del ingreso que no es consumida por las personas se convierte en ahorro, y este ahorro sirve a su vez para financiar la inversión, que no es otra cosa que la producción de bienes de capital por parte de las empresas. Pero, ¿cómo se canaliza el ahorro de las familias hacia la inversión de las empresas? La respuesta la encontramos en el mercado financiero, que es el encargado de recibir los ahorros de las familias y canalizarlos o prestarlos a las empresas que requieren fondos para financiar sus compras y sus inversiones. De este servicio de intermediación financiera viven los bancos, de tal modo que lo que se recibe por ahorros debe invertirse a la mayor brevedad posible. La inversión se considera entonces en la economía como la variable clave para lograr el crecimiento económico, pues la inversión se considera como todos aquellos nuevos elementos que se incorporan a la estructura productiva de las empresas. Hablamos de maquinarias, computadores, automóviles, instalaciones, aumento de las existencias, es decir, de los inventarios en bodegas y almacenes que sirven para producir más bienes y servicios, etc. Veamos un poco más en detalle de qué depende entonces la inversión. Encontramos que la inversión está relacionada fundamentalmente con dos variables. La primera variable nos habla del nivel de renta. Si aumenta la renta, aumenta la inversión, ya que se dispone de mayor capacidad para financiar nuevos proyectos, y lo contrario, si disminuye la renta, disminuye la inversión. Y la segunda variable es la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, pues lo obvio es que resulta más costoso realizar las nuevas inversiones y se disminuye además la rentabilidad de las empresas, haciéndolas menos atractivas. Pero si por el contrario disminuyen las tasas de interés, aumenta la inversión, pues resulta más barato endeudarse para realizar nuevos proyectos y aumentar la rentabilidad. Con base en este postulado, podemos concluir entonces que entre la inversión y la tasa de interés existe una relación inversa, como lo podemos apreciar en la gráfica en pantalla. Debemos comentar adicionalmente que en todos los proyectos de inversión también influye en gran medida un factor de carácter psicológico. Nos referimos a las expectativas del inversionista, aunque estas en la práctica son difícilmente cuantificables. Finalmente, en la gráfica que aparece en pantalla, podemos observar
como en el mercado financiero, también se logra un equilibrio, en este caso entre el ahorro y la inversión a través de la tasa de interés. De tal manera que si no hay restricciones por parte del gobierno a la tasa de interés, esta se ajustará para lograr que todo lo que se ahorra se pueda invertir. Veamos ahora cómo es que la inversión se relaciona directamente con el crecimiento económico. Supongamos que una economía se encuentra en equilibrio y de repente se produce un aumento de la inversión. Por ejemplo, llega un inversionista extranjero o se produce un aumento del gasto público. Por ejemplo, el gobierno decide realizar elevadas inversiones en carreteras. ¿Qué le ocurre a la producción inicial de equilibrio? Lo primero que podemos decir es que de entrada aumenta la producción y que ese aumento conduce a una mayor posibilidad de consumo y de satisfacción de necesidades. Es decir, que se produce un aumento o un crecimiento de la demanda agregada, de la demanda de todos los habitantes de un país. Pero al aumentar la demanda agregada, aumenta o mejora la renta del país. Hay más dinero y la gente consume más, lo que conlleva un nuevo incremento de la inversión y a un nuevo incremento de la demanda y así sucesivamente. Se inicia entonces un proceso que hace que el crecimiento final de la producción de equilibrio sea superior a los incrementos iniciales que experimentaron la inversión o el gasto público y que sirvieron para desencadenar este proceso. A este fenómeno se le conoce en economía como el efecto multiplicador de la inversión o del gasto público. Ahora parece conveniente que busquemos una definición de lo que es el crecimiento económico. El crecimiento económico se define como el aumento sostenido o continuo de la producción en una economía en un periodo de tiempo. En la práctica, hemos aprendido que se mide a través del crecimiento del Producto Interno Bruto real, es decir, sin el efecto de los precios, a lo largo de un periodo de tiempo que debe claramente definirse. De tal modo que para que las condiciones de vida mejoren, el PIB real tiene que crecer más rápido que la población. Sin embargo, las tasas de crecimiento difieren de una economía a otra o de un país a otro, ya que existen muchos factores que afectan el crecimiento económico, entre los cuales vale la pena mencionar los siguientes: el nivel de la tecnología, la propiedad privada de los medios utilizados para la producción, el efecto de la geografía y la abundancia o no de recursos naturales, la influencia de la religión, las condiciones políticas, la salud pública, el grado de educación y de escolaridad, etc. El crecimiento económico se da a través de un proceso lógico que podemos a su vez también resumir de la siguiente manera. Primero, se produce una disminución de los procesos o de la producción generada en el sector agrícola, en la agricultura. Segundo, se produce un crecimiento paralelo del sector industrial. Tercero, se produce a su vez un crecimiento del sector servicios que conlleva la necesidad de vender los nuevos productos industriales que se están generando. Cuarto, se produce un aumento de la urbanización, es decir, se utilizan de mejor manera o de una manera más eficaz los recursos de la tierra. Quinto, se genera una mayor división del trabajo y consecuentemente una mayor especialización. Y sexto, mejora sustancialmente la ciencia y la tecnología. Veamos ahora un ejemplo que nos permita comprender mejor la relación entre inversión y crecimiento económico. Supongamos que la economía está en equilibrio y aumenta la inversión en $100,000. Supongamos también que la propensión marginal al consumo es del 60%. Es decir, que si aumenta la renta en $1, la gente dedicará 60 centavos a consumir y 40 centavos al ahorro. La inversión de $100,000 iniciales conlleva de entrada un crecimiento de la producción de equilibrio por dicho importe, a lo cual llamaremos el primer impacto.
Este aumento de la producción hace que aumente la renta de las personas, lo que a su vez conlleva un aumento en el consumo en $60.000, es decir, los $100.000 iniciales multiplicados por el 0.6, que es la propensión al consumo. A esto lo llamaremos segundo impacto. A su vez, este aumento del consumo o del gasto de las personas hace aumentar nuevamente la renta en $60.000, de los cuales las personas consumirán el 60%, es decir, $36.000. $60.000 multiplicado por 0.6, que es la propensión marginal al consumo, a lo cual llamaremos el tercer impacto. Y así sucesivamente se va desarrollando este proceso para que nosotros podamos comprobar que al sumar los diversos impactos, veamos cuánto ha aumentado la producción de equilibrio y podamos constatar que resulta una cifra mucho mayor que los $100.000 invertidos inicialmente, habiéndose generado en la economía un efecto multiplicador de la inversión, bien sea que ésta provenga del sector privado o del sector público. Veamos ahora qué pasa si ingresa el sector público o el gobierno en la actividad económica. Y entonces la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿qué pasaría si el gobierno gasta más que los impuestos o los ingresos que recauda? Y la respuesta es: el gobierno tiene un déficit que deberá financiar de alguna manera. En realidad, la única manera que tiene es a través del mercado financiero, compitiendo con las empresas privadas por obtener a través de créditos los fondos del ahorro privado. En este sentido, el gasto público puede desplazar parcialmente a la inversión privada y afectar el proceso de creación de capital y de crecimiento económico. La conclusión que podemos llegar es que cuando interviene el sector público, el ahorro privado sirve para financiar tanto la inversión privada, que en economía se identifica con la letra I latina mayúscula, como el déficit del sector público, que lo hemos aprendido a identificar como la letra G, que significa el gasto público, menos la letra T, que significa los impuestos. ¿Y qué pasaría si es lo contrario? Es decir, si el gobierno gasta menos que los impuestos que recauda. La respuesta es que el gobierno tiene un superávit, que le permitiría financiar sus propias actividades. El gobierno, bajo esta figura del superávit, puede ahorrar en el mercado financiero tanto interno como externo, y en este sentido el gasto público, considerado como inversión pública, puede desplazar parcialmente a la inversión privada y generar crecimiento económico. A título de resumen, podemos entonces concluir que existe ahorro público cuando los impuestos, que son los ingresos naturales del gobierno, superan a los gastos del gobierno. Los impuestos T resultan mayores que los gastos públicos G. Típicamente a esta situación se le denomina superávit fiscal. Existe ahorro privado cuando de los ingresos privados una parte se destina al consumo y otra al ahorro. Es decir, el ahorro privado sería igual al ingreso Y menos el consumo C. Y existe el ahorro nacional, que se calcularía entonces como la sumatoria o la suma del ahorro privado más el ahorro público, de tal manera que el ahorro nacional es igual a ahorro privado más ahorro público. Finalmente, debemos concluir que el ahorro nacional va a servir para financiar tanto la inversión privada como la inversión pública, incluida la inversión externa neta, que son las importaciones. Bajo esta lógica, concluimos que si hay un déficit público y las importaciones resultan mayores que las exportaciones, es decir, además hay un déficit comercial, la economía buscará financiarse no solamente con el ahorro privado propio, sino además buscará el ahorro nacional de otros países a través del crédito externo. Pero ya hemos aprendido que toda decisión económica conlleva consecuencias que debemos evaluar antes de tomar esa decisión.
Thank you.